Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días. Todo depende de la hora en que veas este video. Bueno, como lo prometido es deuda, pues quisiera hablarles a ustedes en esta segunda parte de Sócrates de dos temas específicos. Uno, su pedagogía, pues que tiene que ver con su quehacer filosófico como tal. Y por otro lado, su muerte. Entonces, vamos a empezar hablando de la vida y después de la muerte. ¿Cuál era la vida de Sócrates? ¿Qué era lo que él hacía? Básicamente, pues, caminar por las calles de Atenas. Después de haber sido soldado, obviamente, como lo habíamos visto en un video anterior. Y caminar por las calles significaba compartir el logos. ¡Wow! ¿Qué significa eso de compartir el logos? Compartir el logos es dialogar. Básicamente eso significa la palabra diálogo. Compartir el logos. ¿Cómo se comparte el logos? ¿De qué forma lo hacía Sócrates? Bueno, hay una pedagogía. Dos elementos que vamos a tener en cuenta. El primero, la ironía. ¿Qué es una ironía? La ironía es la capacidad que tenemos nosotros de confrontar a alguien para que reevalúe o examine aquello que cree o piensa. Sí, básicamente eso, digamos que esa es como la intención principal de la ironía. Hay que diferenciarla un poco del sarcasmo, porque el sarcasmo como tal significa rasgar la carne. Digamos que en otras palabras, como poder poner en ridículo al otro, ¿sí? Por lo que está diciendo o por lo que hace. Digamos que la ironía es como una especie de confrontación natural que quiere hacer el filósofo, en este caso Sócrates, con el ánimo de ayudarle a dar a luz, a dar un entendimiento más claro al interlocutor sobre lo que está diciendo o pensando. Entonces, imaginémonos a Sócrates caminando por Atenas y preguntándole a un individuo de aquel entonces, oye, amigo mío, ¿cuál es el sexo débil? Entonces la respuesta del sujeto es la mujer. Bueno, ¿por qué consideras que la mujer es el sexo débil? No, pues porque las mujeres lloran y las mujeres se la pasan hablando de sus sentimientos. Respondería Sócrates. Hablar de los sentimientos es un acto de debilidad. Entonces, esto genera una confrontación en el interlocutor. Hablar de los sentimientos es un signo de debilidad. ¿Qué pasa cuando tú expresas tus propios sentimientos? ¿Te debilitas o te fortaleces? Si tú lo haces sintiendo realmente de corazón lo que estás diciendo, muy posiblemente esto te fortalezca, te empodere. Luego, expresar los sentimientos no puede ser un signo de debilidad, ¿sí? Entonces, más o menos así se va construyendo el diálogo. Hay un componente de ironía y el segundo componente es el de la mayéutica. ¿Qué significa como tal mayéutica? Mayéutica significa doy nacimiento a mí mismo. Esto es maravilloso. Estamos hablando de la vida todavía, ¿sí? Antes de empezar a hablar de la muerte. ¿Qué significa dar nacimiento a mí mismo? Significa que yo comienzo a configurarme acorde a mis ideas, a mis pensamientos, a mis criterios, ¿sí? Y
tengo que ser realmente una idea clara, una idea reluciente de la vida. Por eso es tan importante, ¿sí?, este ejercicio mayéutico, que se logra precisamente teniendo en cuenta la siguiente metodología: una pregunta, una contrapregunta. Bueno, hay una respuesta a la pregunta, obviamente, y posteriormente se daría una contrapregunta que en lo sucesivo formará un diálogo. Hay que decir, como yo les había mencionado, que Sócrates pues no escribió, sin embargo fue uno de los interlocutores que aparece constantemente en los diálogos de Platón, de los que hablaremos pues más adelante. Bueno, entonces, esa era la labor filosófica de Sócrates. Y esta labor, pues digamos que lo pudo haber llevado a la muerte. ¿Por qué? Si esa era su vida, si eso era lo que él se dedicaba. Pues resulta y pasa que él se dedicaba a esto y la gente no lo veía con buenos ojos. Entonces, al no verlo con buenos ojos, ¿qué pasó? Pues lo empezaron a acusar de que él pervertía a la juventud porque les iba metiendo ideas nuevas. ¿Qué significa eso de ideas nuevas? Pues por un lado les decía que pues aparte de todos los dioses griegos de los cuales él no estaba pues muy seguro de su existencia, existía un daimon. ¿Qué significa daimon? Como una especie de espíritu o voz interior que te habla a ti y que te ayuda a conocerte a ti mismo. Este tipo de enseñanzas lo llevaron a la muerte, porque la gente lo empezó a ver como una forma de pervertir a la juventud. En lo sucesivo, entonces, pues fue llamado a juicio. Y un juicio, pues, en donde él iba supremamente tranquilo de haber cumplido. Él tuvo la oportunidad de escapar. Su esposa Jantipa, una mujer muy fuerte de carácter, pero a la vez muy intelectual, lo estuvo persuadiendo a huir, igualmente sus discípulos. Pero él prefirió la muerte. ¿Por qué? Porque él en la muerte no ve nada malo. La muerte hace parte de la vida, hace parte del proceso. Por eso les dice a sus discípulos: mis queridos discípulos, no hay que llorar, no lloren, no lloren por mí. ¿Sí? Muy parecido cuando Jesús iba de camino al Calvario y en una de las estaciones entonces él se cae y dice: mujeres de Jerusalén, no lloréis por mí, porque sabe que va para un lugar mejor. Entonces las palabras con las que termina Sócrates son las siguientes: es hora de marcharos, yo a morir, ustedes a vivir. Y básicamente la vida se trata de eso: prepararnos para la muerte. Constantemente la experimentamos. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos en un lugar y dejamos de estar en ese lugar porque nos salió un trabajo nuevo, o de pronto un niño se va para otro colegio, muere a un lugar. Entonces ustedes van a seguir ahí, ¿cierto? Yo me voy para otro sitio. Básicamente así se ve la muerte, como un cambio de lugar, ¿sí? Por eso no hay que llorar. Por eso la muerte hay que verla como parte de la existencia misma y no aferrarnos a esta vida, a una vida que, si bien nos enseña tantas cosas maravillosas y nos ofrece todos los días un espectáculo desde el amanecer mismo hasta la noche, cuando vemos brillar las estrellas en el cielo, es muy importante no aferrarnos a esta existencia. Entonces él terminó tomándose la cicuta. Bueno, yo voy a tomar aquí un sorbito de agua, no es de cicuta. Después de haber compartido la palabra con ustedes, después de haber traído este logos a ustedes. Mil gracias.